Bueno, se dice que puede ser la nueva arremetida de la oposición hablar de este impuesto a los súper ricos. ¿Usted qué ánimo tiene para comenzar un nuevo debate que por lo menos ya se prevé ahí en el Congreso? Mira, a mí me parece, por supuesto, que ese puede ser un tema. Yo creo que hay muchos otros. Mi prioridad sería que en el Senado, donde descansa una ley de adopción que nosotros aprobamos en el Congreso ya hace un año, más de un año, pudiera preocuparse efectivamente el Congreso en esta nueva realidad que tiene el Mm. Congreso desde hace una semana, del problema de la infancia. Esa sería mi prioridad. A mí me parece que eso es lo más urgente. Hay, como usted sabe, un proyecto de adopción que permite, entre otras cosas, que las parejas homoparentales puedan optar a la adopción, y que lo central, lo más importante que tiene, es que eso podría salvar a todos los niños que siguen en manos de un cename que tortura, mata, maltrata a los niños sin ningún cambio en eso. Y, A que- mí me gustaría que desde el Senado eso pudiera ser la prioridad de la oposición, pero por supuesto hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Y esas cartas sobre la mesa podrían estar en esta discusión que les mencionaba, porque desde el Partido Comunista ha sido bien transversal de los partidos de la oposición de aprovechar, decían, en este debate que se dio por el 10%, que fue respaldado además por todos los sectores políticos, pero que podría avanzar para paliar también la crisis económica con este impuesto a los súper ricos, que sea de una vez y pronto. Bueno, vamos a ver si es tan transversal. A mí me parece en principio que no tiene las características de transversalidad del ¿Por retiro qué? 10%, pero porque no sabemos si tenemos los votos de la derecha para eso. Pero sin duda es un tema que hay que poner sobre la mesa. Recuerde usted que lo que acabamos de vivir ocurrió efectivamente, como en este caso, desde la Comisión de Constitución, donde por primera vez, yo le diría en 30 años, y ese es el hecho histórico, una constitución del Congreso recobra el sentido común y comienza a escuchar una demanda concreta de la ciudadanía. Yo creo que ese es el gran cambio que hemos vivido, y si será respecto de este proyecto o respecto de otro proyecto o respecto de una serie de proyectos, que es lo que a mí me gustaría, es algo que tiene que decidir la gente. Es decir, lo primero que tenemos que ver es para las personas que son el actor nuevo, el actor que ingresó al Congreso en las últimas semanas, qué es lo que a ellos los convoca. Diputada, cuando se habla de aprovechar hacer una arremetida con uno u otro proyecto, porque cada uno, como usted, tendrá sus propias prioridades, ¿no? De hecho, ya está sacando una minuta el gobierno para advertir a sus parlamentarios que esto puede ser inconstitucional y no suficiente, además, en las arcas para poder ir en contra de lo que mencionábamos, paliar la economía golpeada por esta pandemia. Pero más allá de eso, diputada, ¿cómo ve usted o en qué piso queda en un gobierno que es tan fácil ahora hablar de distintas prioridades, o no sé si tan fácil, pero por lo menos se facilitan otras discusiones con una figura presidencial tal vez debilitada o un equipo político del gobierno también debilitado? Mire, Frecia, yo en esto tengo una visión un poquito distinta a lo que hemos escuchado de parte de la oposición y de los analistas en este tiempo. Yo creo que es indudable que el gobierno ha sufrido una derrota, pero no me parece que sea una derrota de la magnitud que muy alaracamente se ha querido sostener. Yo creo que el gobierno actuó mal, no negoció a tiempo, y a mí me gusta mirar también el otro lado. Yo creo que hay que recordar, Frecia, que aquí lo que se ha puesto en juego, el clivaje que está hoy día puesto en la política centralmente, no es entre el gobierno y la oposición. En ningún caso sería un error verlo así. Aquí el clivaje es entre la ciudadanía, entre la calle, entre la revuelta que se generó desde el 18 de octubre en adelante, masiva, con una cantidad de ciudadanía gigantesca en la calle, contra, le diría yo, o enfrentada a los partidos políticos en su totalidad. Entonces aquí yo creo que no hay que confundirse. Incluso en esta reforma que acabamos de hacer, yo creo que es bueno recordar que cuando esto se propone, se pone en tabla, en virtud de una conversación que habíamos tenido con el presidente de esa comisión, hay gente de la oposición que considera que no hay que tratar este tema porque ellos están en semana distrital. Entonces, lo que le quiero advertir es que la situación en que está hoy día la oposición hace exigible
que se desarrolle muy rápidamente un grado de unidad en la oposición que no existe, no es que esté firme, ¿ya? Sí. Este fue un hecho político que deja una vez más al descubierto la dificultad que tiene gran parte de la clase política, incluida la oposición, para captar cuál es el sentido común. Yo le quiero recordar un hecho adicional. Fíjese que la semana anterior a que esto se votara, cuando ya estaba puesto en tabla el retiro de 10%, los senadores Goich, Arboe, Lagos Weber, Isabel Allende dudaban, a tal punto que yo puse un tuit diciendo que si la senadora Carolina Goich tenía dudas sobre esto, tal vez podría yo levantar mi candidatura por Magallanes. Y en menos de una hora hubo miles y miles de respuestas a eso, en el sentido de pedirle a la senadora Goich que tomara una posición que finalmente tomó, afortunadamente. Pero esto no fue automático. ¿Cuánta articulación hubo, por ejemplo, diputada, con parlamentarios de la derecha, o hace cuánto tiempo usted no veía este diálogo que sí fue transversal, ¿no? Costó, pero cuando empezamos a conocer votos, opiniones que iban absolutamente al revés de lo que proponía la moneda en este caso. Bueno, a mí me pareció necesario, y afortunadamente a otros parlamentarios también les pareció necesario, tratar esto, aunque estuviéramos en semana distrital, pero además de eso, me pareció necesario tomar contacto muy honesto, muy claro, de un intercambio, yo le diría muy limpio, con aquellos personeros de la derecha dentro del Congreso que están en disposición de conversar. Se hizo de todo. Por mi parte puedo decirle, y lo he sostenido públicamente, sí, que yo persuadí, conversé horas y horas, diputado por diputado, senador por senador, rogué, supliqué, hice todo lo que me pareció posible, y encontramos afortunadamente en sectores de la derecha una cuestión simplísima, que es sentido común. A mí me parece que si la clase política tuviera disposición de recobrar el sentido común, podríamos avanzar muy rápidamente. Lo que no estoy segura es que eso sea posible ni en el sector de gobierno, en la coalición de gobierno, ni tampoco estoy muy clara, lo deseo, pero tampoco estoy muy clara de que eso vaya a ocurrir en las próximas semanas en la oposición. Yo creo que se necesita aún más presión de la calle de la ciudadanía para que la clase política trabaje en torno a los intereses populares. Pero ¿qué tanto va cambiando los escenarios políticos, diputada, igual de que aparezcan, siempre hay, ¿no?, nombres de los próximos presidenciables, pero que aparezca un representante del Partido Comunista después de mucho tiempo, y que desde el partido además estén no solo valorando, sino respaldando a un posible Jadwe que ya o se perfila o por lo menos lo mencionan? Parece que hay problemas de conexión. Diputada, usted nos escucha, pero tenemos un poco detenida la imagen. Sí, ahí sí, volvimos con el audio. No. Vamos a tratar de retomar con Pamela Giles. Perdimos la señal o el audio, pero ahora sí nos escucha, diputada. Parece que sí. Sí. Le entendí que me preguntaba respecto de cómo se dieron las alianzas en el Congreso, cómo fue, por ejemplo, que tomamos contacto con gente de gobierno, y cuál fue como el cambio que hubo. Sí, pero después le pregunté de las figuras presidenciales que han aparecido además en los últimos días. ¿Me escucha? Y le hablaba en particular de Daniel Jadwe. ¿Cómo lo ve usted como un presidenciable, como ha estado sonando en los últimos días? A mí me parece que Daniel Jadwe es una persona que tiene todas las características y posibilidades para ser un presidenciable. Yo creo que el problema fundamental lo va a encontrar Daniel al interior de su partido, en primer lugar. Y bueno, ya hemos visto algunas reacciones como los de la señora Carmen Frey, que yo entiendo que nadie le está preguntando qué opina respecto de esa candidatura, pero ella se siente con el derecho, con la tupé de poder cuestionar el que un militante comunista sea candidato a la presidencia. A mí me parece que en democracia cualquier persona, cualquier ciudadano puede ser legítimamente candidato a la presidencia. Tengo la impresión, Fresia, en esto de los presidenciables, que en el próximo tiempo va a subir probablemente bastante la figura de Mario Desbordes,
Y creo que probablemente se estanque y tienda a bajar la figura de Joaquín Lavín. ¿Por qué? Porque, digámoslo, porque Joaquín Lavín, desgraciadamente, a pesar de que yo hablé en varias oportunidades con su hijo y hablé indirectamente con él también, Joaquín Lavín se subió al carro de la victoria en el último minuto y él operó para que no se produjera votación de apruebo al retiro 10% durante la mayor parte de las negociaciones. Y eso hay que decirlo claramente. O sea, él pudo ser muy incidente y no lo fue. Y una ciudadanía alerta, una ciudadanía que despertó, nota hoy día incluso detalles de la política. Por lo tanto, yo diría que la participación inactiva de Joaquín Lavín, el hecho de que su propio hijo se haya abstenido, en circunstancias que tenía conmigo una conversación en el sentido de aprobar en la primera votación y no lo hizo, a mí me parece que va a afectar la figura presidencial de Joaquín Lavín, por muchos matinales en que aparezca. Diputada, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. No, gracias a usted, cuando quiera. Buenos días.